En este video te quiero proponer hacer un rápido recorrido por algunos de los artículos del nuevo texto constitucional chileno. La ideología de género, por ejemplo, vamos a pasar ese tema, la ideología de género es transversal a prácticamente todas las secciones de la nueva Constitución. Vamos a empezar, por ejemplo, en el artículo 6, inciso 1. Dice así: el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. O sea, el criterio de participación es básicamente con quién uno se acuesta o qué es lo que uno tiene entre las piernas. Y además, ¿cuántas diversidades hay? Porque, repito, el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género. ¿Cuántas hay? ¿Quiénes son? ¿Cómo se determinan? ¿De dónde surgen esas identidades diversas y disidentes sexuales y de género? Nada de esto se dice. ¿Cuántos géneros hay? ¿Cómo se determina el género? Absolutamente nada, pero nos dice que el Estado debe promoverlo. Y nos dice además que la representación está ajustada a esas identidades diversas, disidentes, sexuales y de género. O sea, con quién uno se acuesta, qué tiene uno entre las piernas o qué dice uno que sencillamente es. La famosa autopercepción de género. Artículo 6, inciso 2. Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. O sea, no importa la idoneidad, no importa otro criterio, lo que nos importa es que entre las piernas haya 50% con vagina y 50% con pene. O sea, esto es increíble, esto es un absurdo, es un ridículo, porque miren, si avanzamos al inciso 3 de ese mismo artículo 6, vamos a encontrarnos que esto no es solamente para la empresa pública o semipública, sino que también se abre como obligación para el sector privado. Escuchen esto: el Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos y privados, y adoptará medidas para la representación de personas de género diverso a través de los mecanismos que establezca la ley. O sea, esto no es solamente algo que va a operar en el sector público y bueno, uno se la tiene más o menos que bancar, aunque resulte absurdo, sino que incluso ya abren la puerta para hacerlo también en los espacios privados, como dice de forma explícita este artículo 6 en su inciso número 3. Pasemos al artículo 46, inciso 3. Miren: se prohíbe cualquier discriminación laboral, el despido arbitrario y toda distinción que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal. Bueno, esto es autocontradictorio porque recién lo que me decía es que el criterio para darle trabajo a estas personas era que fuesen mujeres o disidentes sexuales. ¿Y cómo se corresponde eso con el criterio de la idoneidad? Es absurdo, o sea, es autocontradictorio. Esta constitución, este texto, es una contradicción tras otra, como estamos viendo. Artículo 25, inciso 3. El Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado. Otra vez, esto no es restrictivo al ámbito público, también se mete en el privado. Y fíjense ustedes que acá hay un gran ausente, es el gran ausente del texto constitucional, que es el hombre. O sea, nada menos que la mitad de la población chilena está ausente en este texto. Fíjense, lo leo de nuevo: el Estado asegura la igualdad de género para mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género. O sea, para todos igualdad de género menos para los hombres. O sea, cuando la igualdad de género se violenta en detrimento de un hombre, no viola el texto de la Constitución. Claro, me van a decir, bueno, no, es que no existe ningún caso donde la igualdad de género sea favorable a la mujer. Falso. Fíjense ustedes, tantos indicadores como por ejemplo la jubilación, como por ejemplo esperanzas de vida, como por ejemplo índices de suicidios. O sea, hay brechas de género que no son favorables precisamente al hombre.
sino a la mujer. Pero todo esto no importa, solo la igualdad de género va a estar focalizada para mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales. O sea, hombres que pueden decir que son mujeres, básicamente. Artículo 312, inciso 3. Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Fíjense cómo este enfoque de género, que en verdad es una ideología, es ideología de género, penetra todo el aparato estatal, y no solamente el aparato estatal, sino a toda la sociedad, porque hemos visto que también se inmiscuye con los espacios privados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ideología de género es el dogma oficial que adopta la Constitución chilena en su nuevo formato, en su nuevo texto. Artículo 319, inciso primero. Las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. O sea, las sentencias judiciales, por favor, escríbamela en lenguaje inclusivo, porque si no, no va a estar respetando el nuevo texto de la Constitución. Artículo 27, inciso primero. Todas las mujeres, niñas, las adolescentes, o sea, no los adolescentes, las adolescentes y las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género tienen derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. Otra vez, nótese la ausencia absoluta del hombre. Si sos un niño, hombre, si sos un adolescente, hombre, si sos un adulto, hombre, si sos un anciano, hombre, lo siento mucho, no apareces. La mitad de la población chilena no aparece. ¿Por qué? Por lo que tiene entre las piernas. O sea, acá vamos a esforzarnos para que no sufran violencia de género estas categorías muy particulares, muy particulares. Lo demás no aparece. No vamos a hacer nada, por ejemplo, con mujeres que golpean a los hombres, mujeres que matan a hombres, mujeres que violentan psicológicamente a hombres. Ellos no van a existir en este texto constitucional. Artículo 27, inciso 2. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que las posibilitan, actuando con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad que pueden hallarse. Otra vez, ¿por qué restringir todo esto al asunto del género? ¿Por qué no hacer esto para la violencia en general? ¿Por qué solamente vamos a preocuparnos por un tipo de violencia, la violencia de género? No hay otro tipo de violencia, parece acá. Vamos a poner al Estado para adoptar todas las medidas para erradicar la violencia de género. ¿Y el resto de las violencias? ¿Por qué restringir la violencia de género aparte a todos menos al hombre? O sea, menos la que puede ser sufrida por el hombre. ¿O acaso no existen hombres que hayan sido asesinados por sus mujeres? ¿No hay hombres que hayan sido agredidos por sus mujeres? ¿No hay injusticias de género donde el hombre sea en este caso la víctima? Eso es una ideología absoluta. Negar esos hechos es negar la realidad. ¿No es esto además discriminación y desigualdad ante la ley? Fíjense qué interesante, porque leíamos anteriormente que supuestamente este texto constitucional se basaba, entre otras cosas, en el principio de igualdad ante la ley, cosa que yo les dije que era imposible. ¿Por qué? Porque iba en contradicción con la idea de igualdad sustantiva, y acá estamos viendo por qué es imposible, porque termina desplegando, en base a todas estas ideologías, artículos que son desiguales, que generan desigualdad de acuerdo a las categorías de ciudadanos. Hay ciudadanos de primera, hay ciudadanos de segunda, de acuerdo o a lo que tengan entre las piernas o de acuerdo con quienes se acuesten o cómo se autoperciban en términos de sexo y de género. Artículo 6, inciso 4. Los poderes y órganos del Estado adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos y la prestación de servicios con el fin de alcanzar la igualdad de género y la paridad en todos lados. O sea, cada sección que uno va viendo más o menos se va encontrando con lo mismo. Sigue así: deberán incorporar transversalmente el enfoque de género en su diseño institucional, de política fiscal y presupuestaria y en el ejercicio de sus funciones. O sea, todos los órganos del Estado tienen que tener necesariamente incorporado el enfoque de género de manera transversal en su diseño institucional, política fiscal y presupuesto. O sea, otra vez, la ideología de género es el dogma oficial, es la religión laica oficial de la nueva Constitución chilena. Ahora, ¿qué es el enfoque de género? ¿Qué es el género por empezar?
Todo está abierto a interpretación. En ningún lugar se nos explica ni qué entienden por género, ni cómo se determina el género, nada. Todo está abierto. Todo está abierto a una interpretación ideológica de quienes han logrado hegemonía sobre este texto que es un mamarracho, es un absurdo. Artículo 64, inciso primero. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. Bueno, acá empezamos a ver más o menos qué es mi identidad. Mi identidad es lo que yo autopercibo. ¿En términos de qué? En términos de cualquier dimensión, ¿sí? Fíjense, remarco, en todas sus dimensiones y manifestaciones. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo 33 años? ¿Por qué yo en Chile no podría tener 10 años? ¿Por qué? Si es mi identidad. Y está nada menos que incrustado en mi dimensión etaria. Que eso afecta a quién soy. ¿Quién soy? Entre otras cosas es cuánto tiempo he vivido. Y yo percibo no haber vivido 33 años. Yo percibo haber vivido, no sé, 8. Y yo soy argentino. Y bueno, yo puedo autopercibirme chileno. Mi madre y mi padre son argentinos. Bueno, pero yo puedo autopercibirme a mí mismo y a ellos mismos también podrían autopercibirse chilenos. Y de acuerdo a este artículo, mi identidad depende, ¿sí?, de mi autopercepción y no de otra cosa. ¿Por qué? Porque tengo derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de mi identidad. O sea, esto abre puertas a cualquier cosa. Además, yo me autopercibo, no sé, mujer, afroamericana, ¿sí? Me puedo autopercibir lo que yo quiera, que todo va a caber dentro de este artículo 64, inciso primero. Artículo 8. Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ellas un conjunto inseparable. Pero, ¿y la naturaleza sexual no entró dentro de este artículo? ¿O en el hombre acaso no hay naturaleza? ¿Yo no estoy determinado naturalmente en, por ejemplo, mi identidad sexual? Bueno, según este artículo 8, cabría interpretar que sí, pero si lo comparo con el artículo que leí recién, cabe interpretar que no, cabe interpretar que yo soy algo distinto de la naturaleza y por eso yo puedo autodeterminar mi identidad aún en contra de mi realidad biológica. ¿Se dan cuenta? Es una contradicción tras otra. No hay artículo que no esté contradicho por otro artículo, o antes o después. Artículo 9, este es espectacular. El Estado es laico. Ninguna religión ni creencia es la oficial. Mentira, la ideología de género es la religión oficial. Es la creencia oficial, que es, dicho sea de paso, una creencia totalmente mística, porque no es cierto que mi identidad dependa de lo que yo diga que es mi identidad. Depende de un montón de factores que no están a mi alcance modificar con mi solo pensamiento, como por ejemplo, mi edad, mi sexo, mis atributos físicos, etc. Entonces, fíjense ustedes cómo la ideología de género sí que es la creencia oficial que permea toda esta Constitución. Artículo 10. El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas y expresiones y modos de vida sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos y les garantiza una vida digna. Bueno, pero entonces, ¿qué es una familia? No se dice, me dice que no está restringida a vínculos filiativos o consanguíneos, pero no me dice entonces que es una familia. ¿Cualquier cosa puede ser una familia? Bueno, según este artículo parece ser que sí. Si todo es una familia, entonces nada es una familia. Entonces este artículo es un atentado contra la propia institución familiar que queda vaciada de contenido. Es decir, se la infla tanto, se deja tan indeterminada su composición que desaparece, se escurre. Fíjense, vamos a pasar a otro tema porque de ideología de género está lleno. No sé, acá hay uno que me llamó mucho la atención. Tiene que ver con los locos. El artículo 29. El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos reconocidos en esta Constitución y los tratados, instrumentos internacionales, bla, 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 bla. O sea, vamos a suponer un tipo que dice que se autopercibe como Napoleón Bonaparte. Es un chiflado, es un peligro para la sociedad y es un peligro para sí mismo. Bueno, esta Constitución le reconoce autonomía.
por ejemplo. ¿Qué significa autonomía? Darse la propia norma. O sea, vivir como Napoleón y poner en peligro no solamente a sí mismo, sino a los demás. Porque además tiene derecho a desarrollar libremente su personalidad e identidad. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, si yo digo, este tipo que dice que es Napoleón Bonaparte, no es Napoleón Bonaparte, es un chiflado. Bueno, yo estoy atentando contra sus derechos a la neurodiversidad. ¿Se dan cuenta? Esto es una locura. O sea, de forma literal, esto es una locura.